With the 9th pick in the 1998 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Dirk Nowitzki from Würzburg, Germany. Con una madre jugadora de baloncesto profesional y un padre internacional en balonmano, siempre pareció claro que Dirk Nowitzki se convertiría en un auténtico fenómeno del deporte. Pero su primer amor fue el tenis, del que se cansó después que siempre le miraran raro debido a su altura, y se pasó al baloncesto con el DJK Wolfsburg, de su ciudad natal. Empezó tarde, pero Holger Geschwinder, antiguo jugador alemán, se fijó en él y le entrenó individualmente. El resto es historia. El alemán debutó como profesional con 16 años después de tan solo un año jugando este deporte y puso rumbo a la NBA en 1998, donde se convirtió en una de las mayores leyendas que ha visto este deporte. MVP en 2007, 14 veces All-Star, 12 selecciones a quintetos All-NBA, incluidas 4 al primero, y, sobre todo, campeón y MVP de las finales en 2011. Tiene además un palmarés internacional muy nutrido pese a la falta de títulos y es miembro del club 50-40-90 por la temporada 2006-2007. 21 temporadas con Dallas es, además, el récord de la carrera más larga de un jugador en la NBA con un solo equipo, pero pese a todo esto, que obviamente no sabíamos que llegaría en ese momento, 8 jugadores fueron drafteados antes que él. ¿Quiénes fueron y cómo les fue? Lo vemos juntos en 24 segundos. With the first pick in the 1998 NBA draft, the Los Angeles Clippers select Michael Olowokandi from University of Pacific. Michael Olowokandi nació en Lagos, Nigeria, y creció en Londres antes de dar el salto a Estados Unidos con 20 años para jugar a baloncesto en la Universidad de Pacific, California. Hizo esto sin haber jugado nunca un partido de baloncesto organizado en su vida. Su carrera universitaria duró 3 años, llevando a la modesta universidad al torneo de la NCAA en 1997 y consiguiendo incluso que retirasen su dorsal número 55 antes de ser drafteado con ya 23 años por Los Ángeles Clippers. Al haber lockout ese verano, firmó un contrato con Kinder Bologna en Italia, donde dejó claro que estaba fuera de forma antes de poner rumbo otra vez a Estados Unidos, donde promedió 9 puntos y 8 rebotes como rookie antes de ser operado por primera vez en la rodilla izquierda entre su primera y segunda temporada. Su paso por la NBA fue con más pena que gloria, tan solo rebasando la barrera de 10 puntos por partido en 2 ocasiones, en temporadas en las que promedió 32 y 38 minutos por encuentro respectivamente. Su carrera se vio plagada por lesiones en su rodilla izquierda y pasó, además de por Clippers, por Minnesota entre 2003 y 2006 y Boston Celtics hasta 2007, cuando finalizó su carrera. The second pick in the 1998 NBA draft, the Vancouver Grizzlies select Mike Bibby from the University of Arizona. Campeón de la NCAA y miembro del primer quinteto freshman con Arizona en 1997 y miembro además del primer quinteto All-American en su segunda y última temporada universitaria, Mike Bibby fue seleccionado en segunda posición por los Vancouver Grizzlies, donde tuvo buen nivel desde el principio, integrando incluso el mejor quinteto de rookies con 13 puntos y más de 6 asistencias por partido de promedio. Esa sería la única recompensa individual de su carrera, la cual fue, pese a todo, muy buena. Se trata de un jugador que estuvo al borde del All-Star en varias ocasiones, pero nunca alcanzó el reconocimiento que mereció. Sobre todo en su etapa en Sacramento, donde llegó mediante traspaso tras su tercera temporada en la NBA. Allí compitió por el anillo durante varias temporadas con grandes actuaciones en los momentos más tensos, antes de ser traspasado a Atlanta Hawks en febrero de 2008. Cuando buscaban un jugador que ayudara a sus jugadores talentosos pero jóvenes a dar un salto competitivo. En 2011 fue traspasado a Washington Wizards y cortado tras tan solo 2 partidos con la esperanza de poder competir por el anillo, una oportunidad que le llegó con Miami Heat, pero terminarían perdiendo las finales de 2011 y, tras otra temporada más en New York Knicks, terminó retirándose del baloncesto profesional. With the third pick in the 1998 NBA draft, the Denver Nuggets select Rafe LaFrentz from the University of Kansas.
Miembro del mejor quinteto de instituto según USA Today y miembro del McDonald's All-American en 1994, Guy Flavens atendió la Universidad de Kansas por 4 años, donde se convirtió en el único jugador de los 90, junto con Shaquille O'Neal y Tim Duncan, en ser elegido al mejor quinteto universitario por la prensa en 2 ocasiones, además de ser el jugador del año de la Big 12 en sus 2 últimas temporadas antes de dar el salto a la NBA y promediar casi 14 puntos y 7 rebotes y medio antes de romperse los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda tras tan solo 12 partidos como profesional. Jugó 80 partidos en su segunda temporada, con promedios similares a la primera, y cuando por fin estaba dando un paso adelante estadístico en su cuarta temporada, promediando 15 puntos, fue traspasado a Dallas Mavericks, donde perdió importancia en su rol como en sus minutos, y en 2003 volvió a ser traspasado esta vez a Boston Celtics, donde jugó 3 temporadas con un aporte bastante decente en la segunda, pero que decayó en su tercera temporada en Beantown antes de poner rumbo a Portland Trail Blazers para jugar las 2 últimas temporadas de su carrera con un rol ya muy discreto. With the 4th pick in the 1998 NBA draft, the Toronto Raptors select Antoine Jamison from the University of North Carolina. McDonald's All-American tras promediar 27 puntos, 13 rebotes y 4 tapones y medio en high school, Antoine Jamison puso rumbo a la mítica Universidad de North Carolina, donde recibió en 1998, tras su tercera y última temporada allí, los premios James Naismith y John Wooden, que le ratificaban como, sin duda alguna, el mejor jugador universitario de la temporada. De hecho, su dorsal número 33 fue retirado por la prestigiosa universidad. Dio el salto a la NBA siendo traspasado de Toronto a Golden State Warriors contra un antiguo compañero suyo en la universidad que fue la siguiente elección en este draft, #NoSpoilers. Pasó 5 años en la bahía californiana, dejando para el recuerdo 2 partidos de 51 puntos consecutivos y un promedio de 25 puntos en la temporada 2000-2001. Fue traspasado a Dallas Mavericks en 2003 y consiguió por fin jugar unos playoffs, además del premio al mejor sexto hombre del año. Tras esa única temporada en Texas, fue traspasado a Washington Wizards, donde jugó 5 años y medio junto a Gilbert Arenas y Caron Butler, dejando promedios superiores a 19 puntos en todas sus temporadas en la capital, antes de, otra vez más, ser traspasado a Cleveland para intentar apoyar a LeBron en busca del anillo. Tuvo números decentes, pero la misión fue un fracaso y se quedó en Ohio 2 años más tras la partida del Rey, antes de jugar sus 2 últimas temporadas en la NBA con roles discretos en Lakers y Clippers respectivamente, antes de retirarse en 2014. The 5th pick in the 1998 NBA draft, the Golden State Warriors select Vince Carter from the University of North Carolina. Otro McDonald's All-American, Vince Carter fue además nombrado el jugador del año de su condado en voleibol. Recibió ofertas de 77 universidades y decidió tender a North Carolina, donde consiguió ser parte del segundo quinteto All-American en su tercera y última temporada, además de llevar al equipo a la Final Four junto a Jamison antes de unirse a su compañero en el draft de 1998, en el que fue seleccionado por Golden State Warriors y traspasado a cambio del propio Antoine Jamison. Su carrera conoció un ascenso meteórico. Rookie del año, tras promediar más de 18 puntos por partido y el mote de Air Canada por sus tremendos highlights, esto era solo el principio, y en su segunda temporada promedió casi 26 puntos y llevó a Toronto a los primeros playoffs de su corta historia, además de la primera de sus 8 selecciones al All-Star Game, una presencia en el tercer quinteto de la NBA y un concurso de mates de antología que sigue siendo motivo de admiración a día de hoy. En la temporada siguiente aumentó aún más sus números en anotación hasta 27 puntos y medio y consiguió ser parte del segundo quinteto de la NBA. Pasó la primera ronda de playoffs frente a Knicks y anotó 50 puntos en el tercer partido de la serie frente a Sixers, pero terminó fallando el tiro decisivo en el séptimo partido. Las lesiones marcaron sus siguientes 3 temporadas. Problemas en las rodillas y femorales en momentos clave le dieron una reputación de jugador frágil, mientras los Raptors eran cada vez menos competitivos e incluso se perdieron los playoffs de 2004, tras lo que fue traspasado a New Jersey Nets, donde jugó 5 temporadas con grandes números y escasos éxitos pese a jugar playoffs en 3 temporadas consecutivas.
En 2009 fue traspasado a Orlando Magic, que venía de perder las finales con el objetivo de competir por el anillo, pero fueron eliminados por Boston Celtics en la final de conferencia y puso rumbo, otra vez vía traspaso, a Phoenix Suns, donde quedó claro que su mejor momento en cuanto a rendimiento individual había quedado atrás y fue incluso cortado por Phoenix tras el lockout de 2011 por su abultado salario. Militó en Dallas Mavericks las 3 siguientes temporadas, transicionando plenamente a un rol de suplente, y aportó veteranía a Memphis Grizzlies de 2014 a 2017, antes de pasar un año en Sacramento Kings y 2 más en Atlanta Hawks, hasta colgar las zapatillas tras el paro de la temporada por razones sanitarias, tras 22 años como profesional. With the 6th pick in the 1998 NBA draft, the Dallas Mavericks select Robert Traylor from the University of Michigan. Uno más de los McDonald's All-American de 1995 junto a Kevin Garnett, Antoine Jamison, Vince Carter y Paul Pierce, que fue elegido después de Dirk Nowitzki en este draft, Robert Traylor atendió la Universidad de Michigan, donde llevó al equipo al torneo de la NCAA antes que problemas de elegibilidad de la universidad debido a que se descubrió que pagaban a sus jugadores no les permitió ser parte del torneo en su última temporada. Traylor fue drafteado por Dallas y traspasado a Milwaukee a cambio de Dirk. Jugó tan solo 2 años en Wisconsin con muy poca presencia y pasó después por Cleveland, Charlotte y Cleveland de vuelta, nunca siendo un jugador relevante antes de quedar fuera de la NBA en 2005. Pasó después por Gestiverica Vigo en España, Santurce Cravers en Puerto Rico, Antalya Kepez en Turquía, Nápoles, Vaqueros de Bayamán en Puerto Rico y Halcones Jalapa en México. Falleció el 11 de mayo de 2011 de un ataque al corazón. Descanse en paz. With the 7th pick in the 1998 NBA draft, the Sacramento Kings select Jason Williams from the University of Florida. Tras una carrera universitaria que le llevó primero a la Universidad de Marshall y luego a la de Florida, ambos bajo la tutela de Billy Donovan, en la que dejó claras sus habilidades creativas y una última temporada truncada por una suspensión por consumo de cannabis, se presentó al draft y fue uno de los jugadores más populares de la NBA desde su debut gracias a un juego vistoso y una actitud que atraía las simpatías de los aficionados. En 2000 fue suspendido por 5 partidos debido a un incumplimiento del programa antidrogas de la NBA y protagonizó varios incidentes con aficionados, incluso uno en el que fue presuntamente el autor de insultos racistas hacia unos aficionados de descendencia asiática que le terminó costando una campaña publicitaria con Nike. Fue traspasado en 2001 con rumbo a Vancouver en el traspaso que llevó a Mike Bibby a Sacramento, y los resultados de la franquicia, tanto en Vancouver como en Memphis, fueron malos. Jason siguió por su parte teniendo problemas, esta vez con sus entrenadores, hasta que fue mandado a Miami Heat en 2005, donde, pese a sufrir lesiones, fue instrumental en la victoria de Miami sobre Detroit Pistons en la final de conferencia y, por tanto, la consecución del título de 2006. Sus números se redujeron en las 2 temporadas siguientes y una serie de lesiones le llevaron a retirarse en 2008 tras fichar, pero nunca debutar, con Clippers. Unos meses más tarde volvió a la NBA, esta vez con Orlando, donde disputó una temporada completa en 2009-2010 y tan solo 27 partidos totales en las 2 siguientes temporadas, debido a lesiones sobre todo en la rodilla. Volvió a las canchas, esta vez en la liga de 3x3 Big 3 de Ice Cube, en 2017, donde tan solo jugó un partido antes de lesionarse la rodilla y no volvió a jugar más. With the 8th pick in the 1998 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Larry Hughes from St. Louis University. McDonald's All-American, esta vez en 1997 y autor de una muy buena temporada en anotación en la Universidad de su St. Louis natal, Larry Hughes llegó a la NBA de la mano de los Philadelphia 76ers. Muy atlético y versátil en defensa como en ataque, nunca le dio miedo tirar pese a tener unos porcentajes de acierto muy pobres a lo largo de su carrera. Así, tras 2 temporadas en Philly, puso rumbo a Golden State Warriors, donde promedió 22 puntos y medio con menos de 40% de acierto en tiros. Su carrera le llevó por Washington después, de 2002 a 2005, incluida una selección al primer quinteto defensivo de la NBA en su última temporada allí, y
firmó un gran contrato para la época con Cleveland Cavaliers, donde estuvo hasta mediados de la temporada 2008 y llegó a las finales de 2007. Pasó luego una temporada en Chicago Bulls, otra temporada y media en New York Knicks y disputó tan solo 14 partidos con Charlotte y 9 al año siguiente con Orlando Magic en la temporada 2011-2012 para cerrar su carrera en NBA. Como dato curioso, es literalmente el padrino de Jason Tatum. With the 9th pick in the 1998 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Dirk Nowitzki from Würzburg, Germany.